Hola estimados, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar a desarrollar ejercicios de administración de capital de trabajo. Para ello voy a compartir con ustedes la guía de ejercicio y también el formato en planilla Excel para que podamos ir traspasando los datos y hacer el análisis de los resultados que nos entregan este programa. Lo primero y que siempre recomiendo es leer el ejercicio completo para poder ir identificando las cosas más importantes. Ustedes pueden ir marcando, subrayando si es que la tienen impresa en una hoja, cada uno de los datos que se van traspasando en la planilla Excel. Ya, vamos a partir. Para desarrollar en forma normal sus operaciones, una empresa ha decidido invertir el próximo año 7.284.000 en activos circulantes y 16.996.000 en activos fijos. Ustedes pueden ver que acá nos está entregando información de cómo se distribuyen los activos. Habla de activos circulantes y activos fijos. En este caso no existen otros activos, pero en otros ejercicios pueden aparecer. La forma de financiamiento que utilizaría en un principio sería la siguiente: un 34% con pasivos circulantes, un 33% con pasivo a largo plazo y la diferencia con un capital propio. Esto quiere decir de qué manera va a financiar, de dónde va a sacar el dinero. Hay deuda de corto plazo, hay deuda de largo plazo y también hay financiamiento a través de recursos propios. La otra información que es importante es la utilidad operacional, tal como aparece acá. Dice que espera obtener una utilidad operacional que ascendería a los 5.430.000 pesos. Ya, estos datos hay que trasladarlos al Excel, pero antes de hacerlo voy a terminar de leer el ejercicio completo. Al buscar información sobre administración de capital de trabajo, se dio cuenta que una empresa se podía adoptar distintas estrategias, las cuales pueden ir desde una conservadora hasta una más agresiva para mejorar su liquidez y rentabilidad. Por tal razón, sería ideal evaluar cada una de estas alternativas para indicar al dueño de la empresa cuál sería la más conveniente. Entonces, lo que pide acá, en primer lugar, es analizar la posición de liquidez y rentabilidad inicial que asumiría la empresa. En segundo lugar, determinar qué sucedería si adopta una estrategia más agresiva para administrar el capital de trabajo. ¿Qué significa que sea más agresiva? Que financie en mayor proporción con deuda de corto plazo. Tal como lo dice acá, dice, financiando las inversiones en un 44% con pasivo circulante, un 23% con pasivo a largo plazo y la diferencia con capital propio. Se dan cuenta que acá aumentó con respecto a la situación inicial, que eran 34. Y la otra, la letra C, dice determinar qué sucedería si adopta una estrategia más conservadora. ¿Y qué es lo que es más conservadora? Supuestamente es cuando la empresa financia en mayor proporción las inversiones con deuda de largo plazo. En este caso dice financiando las inversiones en un 24% con pasivo circulante y un 43% con pasivo a largo plazo. Ahí está la diferencia. Mayor proporción con deuda de largo plazo. Por eso que es más conservadora. Acá es más agresiva porque financia en mayor proporción con deuda de corto plazo. Entonces hay que analizar esos dos escenarios. No hay que olvidar la nota que aparece acá, que nos entrega información sobre el interés, la tasa de interés de corto plazo, que es de un 4,4%, la tasa de interés de largo plazo, que es de un 7,4%, y el impuesto a la renta, que acá dice que es 17%. Entonces, una vez que leo todo el ejercicio, voy a empezar a ir trasladando los datos a la planilla Excel. Veamos cómo se hace. Veamos acá, voy a achicar un poco el Excel para poder ingresar los datos. Acá, mira, activos circulantes, según lo que puedo ver acá, me dicen 7.284.000. Ya, voy a ingresar 7.284.000. Ya, esto en activos circulantes, situación actual. Activo fijo, 16 millones, 996.000. Recuerden que como no habían otros activos, yo ya puedo sacar el total de activos. Y esto lo puedo hacer con la fórmula predeterminada del S, que es la sumatoria. Entonces me da que la inversión total es de 24.280.000 pesos. Ahora hay que ver cómo se va a financiar eso. O sea, recuerden que por cada peso que tiene una empresa, cada peso que tiene una empresa se lo debe a alguien. Entonces eso puede ser deuda de corto plazo, puede ser deuda de largo plazo o puede ser deuda con los dueños. Entonces eso es lo que vamos a revisar ahora. Viendo el tipo de ejercicio que me da una estructura de fuente de financiamiento, me indican los porcentajes. Yo recomendaría acá insertar una columna. ¿Para qué? Para poner los porcentajes. Se lo voy a explicar. Mira, voy a insertar una columna, va a quedar muy ancha, sí, pero ahí la ajusto. Y acá al lado voy a poner los porcentajes.
Esto es para aprovechar de mejor forma el Excel. Ya, me hice 34% con pasivo circulante. Entonces, pasivo circulante voy a poner ahí 34%. Después hice 33% con pasivo a largo plazo. 33% pasivo a largo plazo. Y dice la diferencia con capital propio. Ya, como supuestamente la diferencia es para completar el 100%, en vez de escribirlo yo sugiero que siempre hagan esto para que el 100% siempre esté cuadrado. Poner el 1 que significa 100% y restarle el de arriba, el circulante, menos el largo plazo. Y ahí me va a dar la diferencia, en este caso el 33%. Ahora, como lo que se tiene que financiar tiene relación con el total de inversiones, hago una fórmula. Es decir, yo voy a determinar ahí, voy a poner redondear porque es para multiplicarlo por el porcentaje. Redondear, voy a poner el signo igual, voy a tomar este valor, que es el total de inversiones, le voy a poner F4 para después copiar la fórmula y lo voy a multiplicar por el porcentaje, que es el 34%. Para que no me lo deje con decimales, punto y coma, 0 y cierro el paréntesis. Y ahí me entrega el 34% de los 24.280.000. Y como es una fórmula y están los porcentajes al lado, voy a copiar hacia abajo y me debería entregar el total. Ustedes pueden seleccionar y el Excel le va indicando automáticamente el total. Mira, ahí dice suma 24.280.000. Entonces quiere decir que están bien hechos los cálculos con la fórmula que trabajamos acá. En todo caso, ahí igual sería ideal poner autosuma, que tome los tres datos, para verificar que estos dos sean iguales. Porque siempre el total de activos tiene que ser igual al total de pasivo. ¿Estamos bien entonces al ingresar los datos? Veamos, acá había un dato también, resultado operacional. Fíjense que esta parte con salmón tiene relación con el estado de resultado, pero no está completo, porque el estado de resultado parte de los ingresos de explotación, menos costos de explotación. No, acá parte desde el resultado operacional, porque asume que la parte de arriba va a permanecer igual independientemente de la administración de capital, de la estrategia de administración de capital de trabajo que la empresa adopte. Siempre va a ser la misma, los cambios van a estar de aquí hacia abajo. Veamos qué dato era el que nos entregaba. Por otro lado, si la utilidad operacional esperada es de 5.430.000. Ese es el dato que yo tengo que escribir acá, que tiene que ver con el resultado operacional. 5.430.000. Ahí entrego. ¿Y qué más necesito saber? Los datos que aparecían acá en la nota, acá abajo. La tasa de interés. Eso lo voy a agregar acá abajo. Fíjense que acá abajo, ahí dice tasa de interés de corto plazo. Ya, ¿cuánto es? 4,4%. Ya, eso lo voy a poner ahí. 4,4%. Tasa de interés de largo plazo, 7,4%. Impuesto, 17%. 17%. No se olviden de poner el porcentaje. Acá me lo dejó con un 0 de más por defecto, pero lo puedo arreglar. Ahí, le quito un decimal. 4,4, 7,4, 17%. Con eso ya debería estar en condiciones de poder trabajar esta parte de acá, lo que viene después del resultado operacional, así como también el análisis financiero, que lo voy a marcar acá lo voy a marcar con celeste, un celeste claro, para que se note las diferencias. Me refiero a la diferencia entre lo que es la estructura de activos y pasivos, la estructura financiera, el estado de resultado con naranja y el análisis financiero con color celeste. Ya. ¿Cómo se completa acá? Intereses financieros. Recuerden que los intereses que la empresa paga van a estar asociados a las deudas, ya sea de corto como de largo plazo. ¿Y cómo sé cuál es la deuda que va a asumir inicialmente la empresa? Acá está. Están indicados por los porcentajes y los montos acá. Esto que está acá es la deuda de corto plazo, los 8.255.200. Esto que está acá abajo, los 8.012.400, está relacionado con la deuda de largo plazo. Como la tasa de interés de corto plazo es del 4,4% y la de largo plazo es del 7,4%, para calcular el interés asociado al corto plazo, yo tendría que tomar el pasivo circulante y multiplicarlo por la tasa de corto plazo, que es el 4,4%. Y a eso
tendría que sumarle el interés de largo plazo. ¿Y cómo calculo el interés de largo plazo? Deuda de largo plazo multiplicado por la tasa de interés de largo plazo. Lo voy a hacer en el Excel, acá. Vamos a hacer una fórmula. Como son multiplicaciones por porcentaje, siempre lo voy a tener que poner redondear para evitar cualquier tipo de problema. Y acá voy a poner un doble paréntesis para calcular el primer interés, que sería este valor de acá, multiplicado por, recuerden que esta es la deuda de corto plazo, tendría que estar multiplicado por la tasa de interés de corto plazo. Para después copiar la fórmula hacia el lado, esta tasa la voy a fijar, voy a ponerle F4, así. Ahí me va a calcular el interés de corto plazo. Deuda, que son los 8 millones, por la tasa de interés, que es 4,4. Pero eso es la deuda, es la tasa de interés solo del corto plazo. Tengo que agregar ahora más el interés de largo plazo. ¿Y cómo saco eso? Me voy al pasivo de largo plazo, que esa sería la deuda, y le tendría que multiplicar por la tasa de interés de largo plazo, que es este porcentaje de acá. Y a ese también le voy a poner F4 para que quede para que quede fija la celda. Cierro el paréntesis y acá está interés de corto plazo más interés de largo plazo. Entonces tendría que poner punto y coma, 0 y cierro el paréntesis. Le voy a poner menos, porque como está con menos acá, para que lo reste enseguida. Menos redondear. Entonces me va a quedar con el negativo ahí. De esa forma, para calcular el resultado ante impuesto, yo aplico la sumatoria de estos dos datos y me queda enseguida el resultado. El resultado ante impuesto, en este caso, con esta tasa de interés, sería 4.473.854, porque el interés de corto y largo plazo sumarían casi 1 millón de pesos, 956.146. Me quedaría ahora, para llegar al resultado neto, calcular el impuesto. Recuerden que si esto es positivo, las empresas tienen que pagar impuestos. En este caso, el impuesto a la renta dice que es del 17%. Entonces voy a hacer la fórmula. Esta es más sencilla porque es redondear. Multiplico la base imponible por, en este caso, el porcentaje, que es el 17%, que también lo voy a poner con F4 para poder copiar la fórmula después. Punto y coma, 0, cierra el paréntesis. Y me da que el impuesto a la renta asciende a 760.555 pesos. Y con eso, al restarlo, voy a llegar al resultado neto. Que lo puedo hacer con esta autosuma, pero de estas dos. Recuerden, tomar estos dos y me da el resultado neto o un resultado neto de 3.713.299 pesos. Con esto me refiero a la estructura financiera en donde el activo siempre tiene que sumar igual al pasivo y después acá abajo donde tengo que llegar al resultado neto, esto es el estado de resultado, yo puedo hacer un análisis ya financiero, que es lo que marqué con color celeste acá abajo. ¿Qué análisis financiero? Primero, calcular el capital de trabajo neto. Recuerden que ese cálculo es la diferencia que se genera entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 971.200 negativo. Es como extraño eso, que sea negativo. No es habitual y obviamente se da porque en este caso la deuda es mucho más alta que los activos que posee de corto plazo o los activos circulantes. Por eso queda el resultado negativo. Se puede dar, como en este caso, pero no es habitual. Lo normal es que el resultado sea positivo. ¿Ya? Y eso lo podemos ratificar, esa situación extraña, con la razón circulante. Y esa razón circulante es la materia que vimos en el módulo anterior, que tiene que ver con los ratios. Recuerden que la razón circulante era la relación que existía entre los activos circulantes dividido por los pasivos circulantes. Veamos cuánto nos da ahí. 0,88. ¿Se acuerdan cuál era el rango aceptable para la razón circulante? Era entre el 1 y el 1,6. Si se situaba entre ese rango, uno decía la empresa tiene la capacidad de responder con sus deudas de corto plazo. En este caso es menor que 1. Eso significa que la empresa
no alcanza a cubrir sus deudas de corto plazo, porque por cada peso que debe, ¿cuánto tiene para pagar? 0,88, o sea, no alcanza. En este caso yo digo inmediatamente que la empresa no tiene liquidez, no posee liquidez. Y eso se ratifica por el valor negativo que está acá. Entonces, esta situación inicial que la empresa espera llevar a cabo no es conveniente. Para nada, porque significa que no alcanza a pagar su deuda. Veamos qué pasa con la rentabilidad. Esta rentabilidad, existen distintos ratios de rentabilidad. Este es el ROE. El ROE lo que hace es relacionar el resultado neto, el que está acá, dividido por el patrimonio. Veamos qué porcentaje da. 46,34%. Es un resultado positivo, quiere decir que la empresa está obteniendo rentabilidad, pero claramente este dato de acá eh, indica inmediatamente que la empresa, del punto de vista financiero, de corto plazo, no está bien, porque no alcanza a cubrir sus deudas de corto plazo. Entonces acá adquiere importancia los posibles escenarios que se puedan dar, los otros escenarios, la situación más agresiva o más conservadora, que es lo que vamos a completar en las columnas siguientes. ¿Estamos entonces? Tenemos listo la situación inicial, revisen los resultados, no se olviden de grabar el ejercicio, voy a grabar acá, lo voy a cambiar de nombre incluso, voy a poner acá desarrollo ejercicio 1. Ya, ahí lo voy a grabar para que no se pierdan estos resultados. Entonces, volviendo a la planilla, tendríamos listo todo esto ya. Hasta la letra A, porque tenemos la situación inicial con todos esos datos. Ahora vamos a ver la letra B, qué sucedería si la empresa adoptara una estrategia más agresiva, financiando en mayor proporción las inversiones con deuda de corto plazo o pasivo circulante, un 44%. Veamos eso, veamos. Al igual que acá, que en la situación inicial, voy a agregar una columna para poner los porcentajes. Ahí le vamos a poner un poco más. Acá también voy a aprovechar de insertar otra columna y ahí voy a ir completando los porcentajes. Siempre hay que repetir estos datos. Por ejemplo, en todos los escenarios que nosotros analicemos, la estructura de inversiones va a permanecer fija, o sea, va a ser lo mismo. Si no igual, voy a arrastrar los datos, porque esto no va a cambiar. Los activos, la estructura de activos no cambia. ¿Qué es lo que cambia en este tipo de ejercicio? El financiamiento, específicamente estas dos cuentas que están acá, deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. El resto permanece constante. Entonces acá, recuerden que conecté los datos, voy a hacer la sumatoria, esos dos me van a dar el mismo resultado, pero la estructura va a cambiar. Veamos qué dice el ejercicio. Financiando un 44 con pasivo circulante y un 23 con pasivo a largo plazo. Veamos entonces, 44%, 44% circulante. ¿Por qué me quedo en cero? Porque no tiene el formato porcentaje. Vamos a agregarlo acá. Ahí está. Pasivo a largo plazo era 23. Y obviamente, como no decía nada en patrimonio, eso se mantiene, pero igual voy a hacer la misma fórmula que hice bien antes, que es al 1 restarle los dos porcentajes anteriores para verificar que se mantiene igual. Entonces lo único que cambió, si ustedes se dan cuenta, es estos porcentajes. Acá es 44 ahora y acá es 23. Esto va a generar cambio. ¿Se acuerdan de la fórmula? La fórmula que multiplicaba este valor, ¿ya? Multiplicaba el valor que está ahí, ya esta misma fórmula la tengo que trabajar acá. Sería por redondear, vamos a poner este valor que está ahí, F4, para copiar la fórmula, multiplicado por este porcentaje de acá ahora. Signo igual, 0, cierro paréntesis, y me da 10 millones. ¿Veis que hay diferencia? Pues como ahora el porcentaje es más alto, ya no son 8.255.200, sino que son 10.683.200. Como esta es una fórmula,
puedo copiarla hacia abajo y automáticamente me va a entregar los resultados. Este es el mismo, porque el porcentaje se mantuvo. ¿Se dan cuenta? Lo que cambió fueron estas dos celdas. Voy a marcar esto. Esto es lo que cambió, mira. Vamos a marcarlo con un color distinto, un color más clarito. A ver, por aquí. Eso fue lo que cambió. Cambió eso, el monto, pero el total no cambia. Mira, fíjense. Voy a sumar estos tres y el total no debería cambiar. Pues si recuerden que el total de activos siempre tiene que sumar igual al total de pasivo. Y acá se cumple. Entonces está bien. La distribución o los porcentajes de deuda de corto plazo y largo plazo, esos fueron los que cambiaron. Pero este cambio va a generar efecto o impacto en los resultados posteriores al operacional, al resultado operacional. El resultado operacional se mantiene, es el mismo, pero hacia abajo va a cambiar, porque ahora la deuda de corto plazo es distinta, la deuda de largo plazo es distinta, los intereses van a ser diferentes, pero como tenemos todo con fórmula, va a ser tan sencillo como seleccionar todo esto, me refiero a todo este bloque completo, le voy a poner copiar ahí y me voy a situar acá y le voy a poner pega. Y automáticamente me hace el, el, el cambio que está acá. ¿Y qué puedo ver? Este escenario era más, a ver, veamos, era una estrategia más agresiva. Vamos a ponerla acá. Estrategia agresiva. ¿Qué pasa con la estrategia más agresiva? Claro, el resultado operacional es el mismo, cambia el tipo de deuda y eso genera un impacto. ¿Ya? Un impacto que los intereses son más bajos, el impuesto, el interés más bajo, termino ganando más, la base imponible es más alta, pero tengo que pagar más impuestos. Eso significa que también va a haber un efecto en el resultado neto. Y obviamente también en la razón circulante y en la rentabilidad. Fíjense qué pasa en la razón circulante. Ahora es 0,68. O sea, estoy peor que antes. Porque antes tenía 0,88 para pagar, ahora tengo 0,68. Bueno, en los dos casos estoy mal del punto de vista de la liquidez, porque en ninguno alcanzo a cubrir las deudas de largo plazo. De hecho, acá estoy peor que antes. Entonces, acá, derechamente, yo digo que no es recomendable adoptar una estrategia más agresiva. ¿Por qué? Porque por cada peso que debe la empresa, ahora solo tiene 0,68 para pagar. Eso es un riesgo muy alto y hay que cambiarlo. De todas formas, hay que buscar alguna alternativa distinta. Yo creo que la opción más conservadora es la que nos va a servir en este caso. Probemos. Tenemos lista entonces el primer escenario y vamos a cambiar el otro. Voy a marcar, esto ya lo tenemos listo. Y vamos a la letra C, una estrategia más conservadora. Más conservadora significa que vamos a financiar más inversiones con pasivo de largo plazo, 43%. 24 corto plazo, 43 largo plazo. Veamos, lo voy a escribir enseguida. 24% con corto plazo y 43% con largo plazo. Me quedo con cero porque no están con el formato porcentaje. Ahí está. Voy a revisar. 24, 43. 24, 43. Y el último, recuerden que era restar el 1 menos los dos anteriores. Y obviamente me debería quedar igual 33, porque eso permanece fijo. Estos datos, ya vamos a poner, esta estrategia es más conservadora. Estos datos se arrastran, recuerden, de la situación inicial. Signo igual, son los mismos. Hago la sumatoria, tiene que sumar lo mismo. Acá es lo que cambia. Voy a marcar la fórmula, redondear el monto, el total de inversiones por el porcentaje. Pero al monto le voy a poner F4 a este, para poder copiar la fórmula hacia abajo. Me voy al final, pongo punto y coma 0, cierro el paréntesis. Y se dan cuenta que comparándola con la situación inicial, ahora financio menos dinero con deuda de corto plazo. Antes eran 8.255.000, ahora son solamente 5.827.000.
Ese es el cambio que se da. Como es una fórmula, puedo copiarlo para los tres y eso debería sumar el total de activos, que se mantiene. Entonces el otro cambio, y se dan cuenta que el cambio siempre se va a dar en esa parte, voy a marcarlo con este otro color. Siempre se da en la administración de capital de trabajo, el cambio siempre se va a dar con respecto a la forma de financiamiento de corto plazo y de largo plazo de una empresa, que va a ir cambiando. Si es más agresiva, financio más con corto plazo. Si es más conservadora, financio un porcentaje más alto con largo plazo, que es el caso que estamos viendo acá. Acá es sencillo porque este valor se conecta, que es el resultado operacional. Y como está todo con fórmula, recuerden que esto yo lo puedo copiar. Tomo todo esto, le pongo copiar y lo pego acá. Pegar. Y ahí me da el resultado automáticamente hacia abajo. Esa es la importancia de trabajar con el Excel y con la fórmula. Me entrega el resultado enseguida. ¿Y qué puedo ver acá abajo? Ya, acá se ve una situación mucho más favorable para la empresa, porque la razón circulante o el ratio de liquidez es 1,25 y el 1,25 está dentro del rango aceptable. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada peso que debe la empresa tiene un 1,25 pesos para pagar. O sea, eso claramente quiere decir que la empresa sí tiene la capacidad de responder con las deudas de corto plazo. Y en cuanto a la rentabilidad, si lo comparo con la situación inicial, porque todo hay que compararlo con la situación inicial, disminuyó de 46,34%, disminuyó a 45,59%, disminuyó menos de un punto porcentual, lo que no es tan perjudicial para la empresa. Yo iría todo lo contrario, porque acá teniendo un ratio de liquidez no pone en riesgo el corto plazo de la empresa. O sea, acá tienen la capacidad de pago y además están generando u obteniendo rentabilidad. Por lo tanto, acá claramente, si comparo la situación inicial, la estrategia más agresiva y la estrategia más conservadora, yo recomendaría que se adoptara la estrategia más conservadora. Porque la estrategia más conservadora permite a la empresa tener la capacidad de responder con las deudas de corto plazo sin afectar en forma considerable los resultados que está obteniendo en un principio. Así que esa es la conclusión que yo puedo sacar. De las tres opciones, la última es la más favorable para la empresa o la más conveniente para la empresa. En este caso, la estrategia más conservadora. Ese es el ejercicio y ahí se pueden dar cuenta que no es tan complicado. Revisen el video si es que no entendieron algo para continuar con el número 2. Quedamos hasta acá entonces, jóvenes. Nos vemos hasta el próximo video.